Retomamos la comunicación con Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de América Latina de Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, Carlos. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se decidió mantener esta calificación de la deuda soberana BBB- con perspectiva estable? Sí, yo creo que resaltaría de la parte positiva lo que recogimos de nuestro análisis es la prudencia en la política macroeconómica, tanto en la política fiscal como en la política monetaria, que han resultado en una estabilidad macroeconómica relativa a otros países. Lo que hemos visto en este choque inflacionario global y en la pandemia no ha resultado en un desbalance macroeconómico significativo para el caso de México. Por parte negativa, seguimos recalcando que la debilidad en la gobernanza, el crecimiento económico relativamente bajo y los riesgos de pasivos contingentes que Pemex representa para el gobierno federal siguen restringiendo la calificación soberana. Y como mencionas, mantuvimos nuestra perspectiva estable para señalar que no vemos mayores riesgos en este momento hacia la alza o hacia la baja de mover nuestra calificación. Es decir, ¿ustedes consideran que el gobierno del presidente López Obrador ha manejado bien las finanzas públicas del país? Es correcto. Lo que hemos visto es que el gobierno sigue manteniendo un compromiso bastante firme para mantener la trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB, es decir, como el porcentaje del tamaño de la economía, de manera estable en lo que va en esta administración. Entonces, los déficits del gobierno han tenido como meta esa estabilidad de la deuda pública, lo cual se ha reflejado en nuestro análisis de mantener la calificación y la perspectiva como la hemos mantenido en el pasado. Digamos que eso en materia del gobierno federal vía la Secretaría de Hacienda, Finanzas Públicas, pero ¿cuál ha sido el papel y qué es lo que ustedes ponderarían del manejo de la política monetaria, Banco de México? Lo que hemos visto en el Banco de México es que a pesar del cambio de la directiva, seguimos viendo un compromiso total para mantener, para converger la inflación al rango meta del Banco de México, y esto se ve reflejado en el aumento muy significativo de la tasa de política monetaria. Lo que resaltamos aquí es que si bien la inflación está muy por encima del rango meta, las expectativas de inflación se mantienen dentro del rango meta, sobre todo de largo plazo, lo cual señala que se mantiene la credibilidad sobre la política monetaria del Banco de México. Y aquí resaltamos que mucho del choque inflacionario que está ocurriendo en México resulta de un choque inflacionario global que ha afectado a muchos países, pero México resalta por esta proactividad en la acción del Banco de México por tratar de converger la inflación sobre su rango meta, que es de 2 a 4%. Ahora hablemos de los claros oscuros. Cuando se refieren a situaciones de gobernanza, ¿de qué estamos hablando exactamente? Nuestro modelo de riesgo contabiliza la gobernanza como los indicadores que provienen del Banco Mundial, donde tratan de hacer un análisis relativo sobre el Estado de Derecho, el control de la corrupción, la calidad regulatoria de los países. Y aquí México resalta por ser un país que se pondera muy por debajo de los países que están calificados en BBB. Sobre todo, dadas las condiciones de inseguridad y altos niveles de incidencia de violencia, eso afecta a los indicadores de gobernanza, lo cual aquí resaltamos dentro de este hincapié negativo. ¿México se englobaría en qué grupo de países que tienen justamente esas deficiencias? Si se compara con otros países, resultaría más con países con calificación de B, no solamente triple B o doble B, sino estaría más hacia el nivel de B, donde vemos países en Centroamérica, por ejemplo Guatemala, El Salvador, donde hay índices de seguridad bastante altos, o países en vías de desarrollo en África, donde las instituciones políticas están rezagadas comparadas con otras regiones del mundo. Ahora, ¿esa degradación, Carlos, se da a partir de esta administración? Es decir, antes de que llegara al gobierno del presidente López Obrador, ¿estábamos mejor posicionados en la gobernanza?
No necesariamente. Ha habido un deterioro marginal durante esta administración, pero México ya tiene un track record bastante amplio de tener una gobernanza relativamente débil. Y esto siempre ha sido un anclaje para nuestra calificación del por qué no hemos tenido una calificación mayor en el pasado. Ahora, Pemex, la deuda de Pemex sigue pegando en la nota de la deuda soberana, ¿verdad? Es correcto. Nosotros tenemos un ajuste cualitativo para recalcar el riesgo que representa Pemex como pasivo contingente al gobierno federal. Lo que hemos visto en el pasado es que el gobierno federal ha tenido que hacer desembolsos bastante importantes para mejorar la liquidez de Pemex. Eso, el deterioro de las finanzas del gobierno federal, que son las finanzas que nosotros consideramos. Ahora, el gobierno de la 4T ha anunciado pues más apoyo vía la Secretaría de Hacienda para tratar de mitigar el impacto de la deuda de Pemex. Es correcto, y ese es justo el riesgo que nosotros estamos considerando, que dada la situación financiera de Pemex, se requieren mayores recursos financieros por parte de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, resaltaría dos cuestiones positivas, que es una, Pemex ha logrado estabilizar su deuda en términos nominales en un poco por encima de los 100 mil millones de dólares, lo cual como porcentaje del PIB ha caído en los últimos años. Y en segundo lugar, la producción de petróleo ha llegado a un mínimo y hemos visto que la producción ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, seguimos resaltando que la liquidez de Pemex está bastante deteriorada, por lo que requerirán de recursos del gobierno federal para mantener sus niveles de producción. Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de América Latina de Fitch Ratings. Me dio mucho gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.